Hera, la reina de los dioses, es una de las deidades más poderosas y respetadas de la mitología griega. Conocida por su belleza incomparable, su inteligencia astuta y su feroz determinación, Hera es considerada la protectora del matrimonio y la familia, y la diosa de la fertilidad, el cielo, las estrellas y la vegetación. Hera fue hija de Cronos y Rea, y tenía 5 hermanos: Hestia, Deméter, Hades, Poseidón y Zeus. El mito narra que Cronos, el padre de Hera, era un dios poderoso y ambicioso que temía perder su trono, pues había recibido una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría. Para evitar que la profecía se cumpliera, el titán decidió tragarse a sus hijos al momento de su nacimiento. Hera fue una de las víctimas de esta práctica, y fue tragada por su padre poco después de nacer. La diosa pasó algún tiempo en el estómago de su padre antes de que fuera liberada junto con sus hermanos por Zeus, el hijo más joven de Cronos, quien logró destronar a su padre y liberar a sus hermanos. Una vez recuperado el Olimpo, los dioses empezaron a gobernar a sus designios, y Hera se convirtió en una de las diosas más bellas de todo el reino. Su astucia, belleza, gran inteligencia y sabiduría sorprendían a todos los dioses. Con el tiempo, la belleza de la diosa cautivó a Zeus, mientras que su sabiduría lo impresionó profundamente. Según el mito, Zeus se enamoró con locura de Hera y deseó desposarla, pero ella se mostró inicialmente reacia a sus avances. Dado que era una diosa muy respetada y deseada, Zeus sabía que tenía que ser muy astuto para conquistar su corazón. El dios deseoso de poseerla, decidió transformarse en un ave para acercarse a su hermana y ganarse su confianza. Zeus se transformó en un hermoso cuco, y comenzó a cantar cerca del lugar donde la hermosa doncella solía bañarse en el río. La olímpica, cautivada por su canto, se acercó al pájaro y comenzó a acariciarlo. El dios aprovechó la oportunidad y enseguida se transformó de nuevo en su forma divina, la tomó en sus brazos y la besó apasionadamente, pero la hermosa mujer lo rechazó al instante, y no estaba para nada interesada en él, a pesar de que el gesto de transformarse en un ave la llenó de alegría. La diosa no quiso involucrarse con el dios del rayo. Pese a que la hermosa doncella se resistió, Zeus continuó cortejándola y enviándole regalos, prometiéndole amor eterno. La mujer del Olimpo finalmente cedió ante su gran persistencia y cautivada por el amor de su hermano, aceptó su propuesta y se casaron en una magnífica ceremonia en el Olimpo. La boda de Hera y Zeus fue el evento más grandioso que el mundo había visto nunca. Afrodita preparó a la diosa para su gran día, adornándola con joyas y vestidos radiantes. Hermes, el mensajero de los dioses, llevó las invitaciones a todos los rincones del mundo conocido. Cuando llegó el día de la boda, los dioses y diosas llegaron al Olimpo vestidos con sus atuendos más esplendorosos. La hermosa diosa llegó al altar acompañada de sus doncellas, y Zeus la esperaba ansiosamente. Cuando unieron sus manos, el cielo se abrió y las divinidades del Olimpo celebraron con grandes truenos y relámpagos. Así, Hera se convirtió en la reina del Olimpo y Zeus en el dios supremo del cielo y la tierra. Y con el pasar del tiempo, producto de su gran amor, los reyes del Olimpo tuvieron varios hijos muy poderosos, entre ellos, Ares dios de la guerra, Hebe la diosa de la juventud e Ilitia diosa del parto. Sin embargo, tiempo después, hubo un suceso que molestó demasiado a la reina del Olimpo, pues sintió que su esposo la había desplazado. La reina de los dioses estaba sumamente furiosa, pues Zeus había engendrado a Atenea sin su ayuda, por lo que en venganza quiso hacer lo mismo y engendrar un hijo sola. Es así que cuando lo logró, por varios meses, estuvo esperando con ansias a su futuro hijo Hefesto, pues decía que sería muy poderoso, esbelto y extremadamente bello. Pero, cuando llegó el momento del parto, el dios nació con deformidades físicas y era sumamente feo, que cuando la diosa lo tuvo en sus brazos gritó horrorizada y no quiso verlo jamás, ya que sintió que la criatura lo había avergonzado por su terrible aspecto. La diosa, en su desesperación y vergüenza, decidió deshacerse del niño arrojándolo desde el Olimpo. El pequeño Hefesto cayó desde la cima hacia el mar, golpeándose terriblemente con las aguas, sufriendo graves lesiones permanentes, su pierna quedó torcida y su cara era irregular. A pesar de ello, el dios sobrevivió gracias a la intervención de la diosa Tetis, quien lo encontró, lo rescató, lo cuidó y lo llevó a una cueva en la isla de Lemnos. Allí,
Hefesto comenzó a trabajar en su habilidad para la herrería y la forja. Con el tiempo, se convirtió en un experto en la creación de objetos poderosos y hermosos, y su habilidad se volvió famosa en todo el mundo. Después de años de trabajar en su oficio de herrería y convertirse en un dios experto en la forja, Hefesto decidió tomar venganza contra su madre por el rechazo que había sufrido al nacer. Y para llevar a cabo su plan, el rencoroso dios creó una silla de oro finamente decorada con hermosas piedras preciosas, y la envió como regalo a Hera. Su madre, emocionada con el ostentoso regalo, lo aceptó con regocijo que quiso sentarse en ella enseguida. Cuando la diosa se sentó en la silla, se dio cuenta de que estaba atrapada en ella y no podía liberarse. La silla estaba diseñada con tal perfección y habilidad que era imposible escapar de ella. Cuando Hera se encontró atrapada en el trono dorado creado por su hijo Hefesto, gritó con enojo por ayuda y los otros dioses desesperados acudieron a auxiliarla. Zeus, como líder del Olimpo, ordenó a todos los dioses que trabajaran juntos para liberar a Hera del engaño. Todos intentaron liberarla, pero no tuvieron éxito, ya que la silla había sido diseñada con habilidades ocultas que únicamente su creador conocía. Finalmente, Hefesto se presentó ante los demás dioses y les exigió que lo aceptaran de vuelta en el Olimpo. El hombre de las forjas estaba resentido por el rechazo y la vergüenza que había sufrido al nacer, y quería asegurarse de que lo aceptaran tal y como era, a pesar de su terrible aspecto, y sobre todo que fuera respetado como un gran dios al igual que sus hermanos. Zeus aceptó las condiciones de Hefesto y ordenó que la diosa fuera liberada del infausto trono. Hera, al darse cuenta de la habilidad y astucia de su hijo, aceptó la condición y se disculpó con él por su rechazo. Hefesto fue bienvenido de vuelta en el Olimpo como un dios respetado y admirado por sus habilidades y logros, convirtiéndose en uno de los dioses más poderosos e importantes del panteón. Por otro lado, la historia cuenta que en un banquete de bodas en el Olimpo, Eris, la diosa de la discordia, lanzó una manzana dorada con la inscripción, para la más bella, al medio de la sala como venganza por no haber sido invitada, lo que provocó una gran disputa entre las diosas. Hera, Atenea y Afrodita reclamaron la manzana para sí mismas, y empezaron a discutir sobre quién era la diosa más hermosa del Olimpo. El alboroto fue tan grande que Zeus tuvo que intervenir para solucionar la disputa. El rey decidió que el príncipe troyano Paris, conocido por su belleza y juventud, sea el encargado de elegir cuál de las diosas era la más bella. La reina del Olimpo sabía que tenía que asegurarse de que Paris, a quien se le asignó el papel de juez, eligiera su belleza por sobre la de las otras dos diosas. Entonces, la astuta diosa decidió ofrecerle una recompensa al príncipe que no pudiera resistir. Le dijo que si la elegía él gobernaría con éxito y riqueza por siempre. Sin embargo, Atenea también le ofreció una gran recompensa con el deseo de ser elegida. Le prometió que sería un guerrero valiente y habilidoso, por sobre cualquier otro hombre y dios, si decretaba que ella era la más hermosa de las diosas. Afrodita, la diosa del amor, en cambio, le hizo una oferta irresistible. Le ofreció el amor de la mujer más hermosa del mundo, Helena, la esposa del rey Menelao de Esparta. Paris, encantado con la propuesta de la diosa del amor, finalmente la eligió como la ganadora, recibiendo el título de la mujer más bella del mundo. Por cumplir con su parte, el príncipe recibió a Helena como su recompensa, y cuando tuvo la oportunidad reclamó su premio y secuestró a la bella doncella. Este desastroso hecho desencadenó la terrible guerra de Troya, que duró 10 años. Hera sin duda estaba sumamente disgustada por la decisión de Paris, y desde ese momento sintió un gran odio hacia los troyanos, y como no, propuso destruirlos. Cuando la guerra transcurría, los dioses intervinieron según sus deseos, y Zeus como defensor de los troyanos buscó ayudarlos en todo momento durante la batalla. Hera sabía que si los troyanos recibían el apoyo del rey del Olimpo, la victoria en la guerra estaría asegurada para ellos. Por esta razón, decidió tomar medidas drásticas para asegurarse de que Zeus no interfiriera en la batalla a favor de los enemigos. La doncella divina se preparó para su plan y se presentó ante el rey en todo su esplendor, utilizando toda su belleza y habilidad para seducirlo. Hera ocupó su influencia en el Olimpo para convencer al dios de que se tomara un descanso y se entregara a sus deseos. Zeus, seducido por la belleza de su esposa, accedió a la petición ansioso por estar con ella. Así, después de consumar su deseo,
se durmió profundamente mientras los griegos avanzaban en la batalla. La esposa del rey del Olimpo había logrado su objetivo, al menos temporalmente, ya que la ausencia de Zeus permitió que los griegos obtuvieran una ventaja en la batalla. A pesar de que el olímpico finalmente se despertó y regresó a la contienda, su ausencia temporal había sido suficiente para cambiar el rumbo de la guerra. No obstante, la intervención de la diosa no fue suficiente para ganar la lucha, por lo que para lograr su objetivo, Hera envió a su hijo Ares, el dios de la guerra, para que inspirara y manipulara a Héctor a luchar contra Aquiles. Además, la reina pidió al dios Hefesto que hiciera una armadura y un escudo para Aquiles, lo que aumentó aún más su poder en la guerra. Héctor cayó en la trampa de la vengativa mujer y se enfrentó al héroe en una batalla épica. Aunque Héctor luchó valientemente, desgraciadamente fue vencido por Aquiles y murió en el campo de batalla. La diosa celebró la victoria de los griegos, pues su plan de manipulación había funcionado. Y así, después de muchos años de constantes conflictos, finalmente los griegos se llevaron la victoria, destruyendo de esta forma al bando troyano, con lo que Hera quedó sumamente satisfecha. Con el tiempo, la relación de Zeus y Hera tuvo muchos altibajos en el futuro. Las infidelidades del rey y los celos de su esposa a menudo crearon tensiones en su matrimonio, y las luchas de poder en el Olimpo también llevaron a muchos conflictos entre ellos. Es así que uno de los primeros amoríos de Zeus se dio con la hermosa doncella Leto. Se cuenta que un día el dios se fijó en la hermosa figura de la muchacha, y rompiendo con su compromiso decidió tener un romance con la mujer. Hera, celosa, estaba furiosa por el engaño de su marido y buscó venganza contra Leto. La diosa, en cuanto supo que la amante estaba encinta, le prohibió que diera a luz a sus hijos en cualquier lugar de la tierra, lo que dejó a la joven desesperada y sin saber dónde encontrar refugio. La joven viajó por todo el mundo en busca de un paraje seguro para el alumbramiento, pero fue rechazada en todas partes por temor a la ira de Hera. Finalmente, la mujer encontró un pequeño islote flotante en el mar, llamado Delos, que estaba dispuesto a ofrecerle refugio. La isla era un lugar desolado y rocoso, sin vida ni habitantes, pero la doncella estaba agradecida por cualquier paraje que la recibiera. Mientras la muchacha estaba dando a luz, Hera no descansaba en su misión de venganza contra su esposo infiel y su amante. Furiosa, la diosa envió un dragón a Delos con la intención de matar a Leto y a sus hijos. Sin embargo, sus vástagos ya habían nacido, es así que Apolo y Artemisa, recién nacidos, pero ya poderosos dioses, no se quedaron impasibles ante la amenaza a su madre. Los dos hermanos se unieron para proteger a Leto, luchando juntos contra el dragón. Apolo manejó su arco y flechas con habilidad, mientras que Artemisa usó su astucia y su conocimiento en la caza para debilitar al dragón. Finalmente, los hermanos lograron matar a la Pitón y salvar a su madre. Después de ver la ira de su mujer, Zeus prometía ya no fallarle, ni volver a serle infiel, y Hera, como la diosa del matrimonio, y convencida de su marido, prometía no abandonar jamás a su esposo. Los meses pasaban y el rey de los dioses, cegado por su lujuria, se enamoró de Io, una hermosa princesa de Argos, y decidió tener una aventura con ella. Para ocultar su infidelidad a Hera, el rey de los dioses decidió transformar a Io en una vaca blanca. De esta manera, Zeus esperaba poder tener una aventura con la doncella sin que su mujer sospechara nada. Pero a pesar de la transformación, Hera no se dejó engañar y descubrió la aventura de su esposo, no obstante, no dijo nada. La doncella del Olimpo estaba furiosa y decidió tomar medidas drásticas para vengarse de Io y de Zeus. La diosa le pidió a su esposo que le regalara la vaca blanca que tanto admiraba, aludiendo que era demasiado hermosa y que estaba hecha especialmente para los dioses. Zeus sin más opciones tuvo que aceptar los deseos de su consorte y dijo estar de acuerdo, aunque por dentro estaba sumamente nervioso. Hera envió a Argos, un monstruo con 100 ojos y su fiel lacayo, para vigilar a la vaca y asegurarse de que el dios no pudiera volver a ver a su amante. Con la ayuda de Argos, la diosa mantuvo a Io bajo vigilancia constante, lo que la dejó aislada y desesperada. La reina de los dioses le dijo a Argos que no perdiera de vista a la vaca y que se la llevara muy lejos del Olimpo, que jamás la volviera a ver, y cuando el dios escuchó los planes de su esposa, sintió gran angustia por su amada.
Zeus, desesperado por salvar a su amante, decidió enviar a su hijo Hermes, el mensajero de los dioses, para rescatar a la princesa. Hermes era conocido por su astucia y habilidad para engañar, y el rey del Olimpo confiaba en que su hijo pudiera encontrar una manera de liberar a Ío de la vigilancia de Argos. Después de una larga travesía, el heraldo divino dio con el paraje del monstruo que vigilaba a la doncella, y para llamar su atención empezó a contar hermosas historias fantásticas. Mientras contaba sus historias, Hermes comenzó a tocar su flauta. La música era suave y melodiosa, y poco a poco, Argos comenzó a sentirse somnoliento. Sus ojos pesados se cerraron lentamente, mientras su mente se sumergía en un sueño profundo. Hermes aprovechó la oportunidad para acercarse a la vaca y liberarla de su cautiverio. Con un movimiento rápido y preciso, Hermes cortó la cabeza de Argos. La muerte de Argos liberó a la princesa y le permitió huir, sin embargo, la ira de Hera no había terminado. Para continuar su venganza, la reina del Olimpo envió a un tábano para perseguir a Ío. El tábano picaba a la vaca sin descanso, lo que causaba un gran dolor y sufrimiento a la doncella. La vaca huyó por todo el mundo, tratando de escapar del tábano y la ira de la reina, pero no lo logró. Hasta que cansada y desesperada por el martirio, rogó a las divinidades su liberación, y Zeus intercediendo por su amante pidió a su cónyuge que lo dejara liberar a la vaca. La diosa, después de la incesante insistencia del dios, aceptó la propuesta y finalmente, Zeus puso fin al sufrimiento de Ío y la convirtió de nuevo en humana, pero jamás regresó al Olimpo. Después de la muerte de Argos, Hera estaba llena de tristeza y rabia. Tenía un gran cariño por él y se sentía profundamente afectada por su muerte, por lo que en su honor, la señora del Olimpo decidió crear un símbolo que recordara su lealtad y dedicación. Fue entonces cuando tuvo una idea: tomar los ojos del cuerpo inerte de Argos y colocarlos en las plumas del pavo real. Los años pasaron, y como ya era costumbre, el rey del Olimpo descendía a la tierra para saciar sus bajos instintos con las bellas mujeres, en busca de aventuras. Un día Hera, después de tanto buscar a su esposo, lo descubrió desde el Olimpo con una mortal. La diosa estaba furiosa por la nueva infidelidad, y sigilosamente comenzó a planear su venganza en contra de la nueva amante de su consorte, la joven mortal Semele. Hera se disfrazó como una mujer sumamente anciana y se acercó a la joven. La diosa manipuló a la muchacha para que pidiera a Zeus que le mostrara en su verdadera forma divina, diciéndole que si en realidad quería estar con ella le enseñaría lo que deseara. Sin saber la verdadera identidad de la anciana, Semele le hizo caso y en uno de sus encuentros con el dios le pidió que le revelara su verdadera forma divina. Zeus, sin sospechar de la venganza de Hera, accedió a su petición y se reveló en su forma divina, la cual era tan poderosa y brillante que la muchacha no pudo soportarla, y murió. Zeus estaba devastado por la muerte de su amante, pues la mujer estaba esperando un hijo suyo, por lo que desesperado decidió rescatar a su hijo no nacido. Zeus retiró al niño de su vientre y lo colocó en su muslo, donde se completó su desarrollo y finalmente nació Dionisio. Hera, furiosa por el hecho, esperaba con ansias vengarse de su marido. Sin embargo, el dios la convencía de su amor y continuaban juntos a pesar de todo. Pero el padre de los dioses jamás dejó de engañar a la señora del Olimpo, y uno de los más grandes amoríos de Zeus fue el que tuvo con Alcmena, la madre de Heracles. Alcmena era la esposa de Anfitrión, un general y príncipe destacado. Por su gran belleza y hermosa figura, el rey se enamoró de ella y decidió seducirla. Para lograr su objetivo, Zeus se disfrazó como Anfitrión, tomó su forma y se presentó ante Alcmena como su esposo. La mujer no notó la diferencia y se entregó al dios, sin saber que en realidad no se estaba acostando con su marido. La reina lo descubrió enseguida y decidió buscar venganza en contra de Alcmena y castigarla, ya que después del encuentro, había quedado embarazada de su esposo. La diosa, llena de ira, hizo que el parto de la amante de su marido fuera extremadamente difícil y extenso, prolongando su sufrimiento. La colérica mujer envió a su hija, la diosa del parto, hasta la morada de la amante, para así alargar el nacimiento de Heracles o incluso evitar su nacimiento. Pero, la criada de Alcmena intervino y engañó a la diosa diciéndole que el niño ya había nacido, lo que hizo que Ilitia desistiera del hechizo. Pese a los esfuerzos de Hera,
Alcmena dio a luz a Heracles, hijo de Zeus, y a su hermano gemelo Ificles, hijo de Anfitrión. Zeus decidió honrar a su hijo, otorgándole una fuerza y habilidades sobrehumanas, lo que lo convirtió en un héroe legendario. La señora del Olimpo continuó buscando venganza contra Heracles durante toda su vida, enviando desafíos y obstáculos en su camino. La diosa le hizo enloquecer temporalmente y matar a su propia esposa y a sus hijos, y como penitencia por sus terribles crímenes, Heracles fue sometido a 12 años de trabajos adicionales, que incluyeron la captura de Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la entrada al inframundo. A pesar de sus muchos desafíos, Heracles finalmente logró ganar el favor de la diosa al ayudarla en una batalla contra los gigantes. La reina de los dioses le otorgó la inmortalidad y se convirtió en su protectora. El rey del Olimpo, pese a que su matrimonio con Hera pendía de un hilo, sus infidelidades eran cada vez más constantes. Hera estaba celosa del amor de Zeus por otras mujeres y constantemente intentaba desafiarlo. En un momento la diosa no aguantó su ira y se unió a Poseidón y Atenea para planear un golpe contra Zeus y tomar el control del Olimpo. Las demás divinidades aceptaron la propuesta de la reina, pues durante mucho tiempo el rey estuvo gobernando con tanta maldad y severidad a dioses y mortales, por lo que creían que ya no debía ser más el gobernante, aborrecieron tanto al dios, que quisieron acabar con él para siempre. Estuvieron planeando su caída, y una noche mientras el dios descansaba pusieron en práctica su siniestro plan. Hera, Poseidón y Atenea lo atraparon en su cama, lo ataron con poderosas cadenas para que así no pudiera liberar ni soltar los fulminantes rayos que poseía. Y de esta manera, en cuanto el rey de los dioses se despertó y se encontró atado, gritó desesperadamente por su libertad. Sin embargo, las divinidades, lejos de ayudarlo, se burlaban de él, y estando allí, votaban para ver quién sería el nuevo gobernante del Olimpo. Tetis, al ver la rebelión de los dioses, corrió a buscar ayuda, donde el gigante Briareo, y él, como fiel lacayo de Zeus, se enfrentó a los dioses y lo liberó de las poderosas cadenas que lo inmovilizaban. El olímpico recuperó su fuerza y conspiró en contra de sus enemigos, los castigó con la más dura de las penas por haberlo traicionado. Mientras que para la líder de la rebelión, su esposa, la diosa Hera, le esperaría un castigo desgarrador. Como condena, la ató por sus manos al firmamento con pesadas cadenas divinas y fue suspendida al vacío, también atada por sus tobillos con cadenas de oro con grandes yunques en su extremo, dejándola en una posición humillante durante muchos días. La diosa sufrió mucho dolor y vergüenza ante los otros dioses por su rebelión contra el rey del Olimpo, pero no se arrepintió de sus actos. No obstante, por su amor hacia la diosa, Zeus decidió perdonar a Hera, siempre y cuando prometiera jamás volver a rebelarse. Así, cuando ella lo aceptó, el dios levantó su castigo, permitiéndole volver al Olimpo y retomar su papel como una de las principales deidades. A pesar de su rebelión, Hera continuó siendo una de las diosas más respetadas y poderosas en la mitología griega.